RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y seguimos dentro del mundo de los misterios. Saludos a todos los que seguís ahí conectados y nuestra gratitud por seguir llenando este espacio en blanco. Recordaros que la próxima semana tenemos un programa muy especial. Desde el Casino de Solvay en Cantabria habrá música, invitados especiales y, si nos acompañáis, viajaremos juntos hasta Marte, ya veréis. Estáis todos invitados si queréis venir a vernos. Será el viernes a partir de las 6:30 y si no, escucharéis el programa en el horario habitual del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y para seguir queremos continuar con uno de esos temas que más atención han suscitado cuando lo hemos tratado aquí en el programa. Se trata del vudú. Lo conocemos en Haití varias veces, lo hemos conocido en Benín, en África, hemos hablado en algunas ocasiones, pero siempre desde el punto de vista de los blancos, de los occidentales. Hoy nos acompaña, nos visita un sacerdote vudú, y eso es lo que queremos ofreceros en los próximos minutos, el punto de vista de un haitiano acerca del vudú. Después de nuestro reciente viaje a Benín, donde nos encontramos de nuevo con él, hemos vuelto a tocar el asunto y de repente alguien se puso en contacto con nosotros para darnos más datos. Es el doctor Luis Jean-Pierre Lauriston. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Eres oyente del programa, Encantado. ¿no? Porque nos escribiste un mensaje, o escuchas el programa, El Espacio en Blanco. Sí, lo escucho. Ese día justamente estaban hablando de vudú, del tema. Sí. Yo estaba escuchando y me pareció muy interesante. Vale, ¿tú eres haitiano? Sí, yo soy haitiano. ¿En qué parte naciste de Haití? Yo nací en una isla que se llama Isla de Tortuga. Wow. ¿La isla de los piratas? Sí, esa isla es donde llegó los franceses a empezar a pelear con los españoles para la separación de la isla. O sea, los franceses llegaban a esta isla para empezar a hacer piratas contra los españoles. Uh-huh. Ahora estás en España, ¿no? Sí, yo vivo en España, yo hice mi doctorado en País Vasco, en la Universidad del País Vasco. Actualmente vivo en Cataluña. Vale, ¿eres doctor en qué rama? Yo soy doctor en ciencias políticas. Soy profesor universitario por más de 20 años. Vale. ¿Cuánto tiempo viviste en Haití? Yo vivo en Haití hasta los 18, 19 años. Uh-huh. ¿Y dónde estudiabas? Me contabas ahora que estabas con los jesuitas, ¿eran? Sí, yo estudié en el colegio Petit Séminaire Collège Saint-Martial, que es un colegio de los jesuitas, pero se supone que todo el mundo que está en el colegio supuestamente somos católicos, pero mi abuela era mambó, entonces no podía ser católico, eso no tendría sentido. Pero por supuesto los sacerdotes, los curas, piensan que todo lo que están ahí son católicos y por ende nos obligaban a ir a la iglesia. Este es nuestro invitado, con él vamos a hablar de primera mano de ese mundo del vudú, que es muy diferente a como nos han contado, ya veréis. En Haití hay un dicho que dicen que la mayoría de gran parte de la población, el 50, 60, 80, no recuerdo cuánto era, son católicos, otros son protestantes, pero el 100 y pico % son vuduistas. ¿Es así? Sí, es verdad. Vale. Tu abuela era mambó. Mambó es una sacerdotisa de la religión vudú. Sí. ¿Cómo se podía definir la religión vudú? La religión vodú es una cuestión cultural, pero sobre todo es algo de paz, es algo de curación, de meditación, es algo lo que llamamos la Q, el patio. La Q es un sitio donde por generaciones, de generación en generaciones, hay espíritus, sobre todo espíritus buenos, que curan, que cuida
la familia. Por ejemplo, yo estoy en España y puedo decir que esta protección me llega hasta España. Sí. Por supuesto. Vale, espera que apunto protección y ahora me vas a contar un poco qué es eso de la protección. Sí. Te viniste a España. ¿Tu abuela cómo funcionaba? Me has definido ya un poco lo que es el vudú. ¿Hay sacerdotes y sacerdotisas? Sí. Mi abuela funcionaba sobre todo con los espíritus que son de generación en generación. Sobre todo cuando va a pasar algo en la familia, ella siempre hay un espíritu que se llama Mushepia. Eso es muy importante en mi familia, Mushepia. Hay otro espíritu que se llama Ezuli fuera. De hecho, mi mamá se llama Ezuli. Son estas cosas que normalmente se practicaba, y cuando se hacía las ceremonias vodú, era una ceremonia para repartir, para compartir sobre todo comida, para compartir danzas, para compartir alegrías con todo el pueblo que quisiera venir a esa ceremonia. Vale. Cuando hemos estado allí y también en Benín, empiezan a sonar los tambores en un determinado lugar y se junta toda la gente de los alrededores como si fuera una fiesta, ¿no? Sí. Hay comida, como tú dices, hay bebida también, se toma alcohol. Bebidas y comidas para todo el mundo, vale. Para todo el mundo. Pero hay algo más, hay espíritus que llegan, ¿o no? Los espíritus llegan, por supuesto, de acuerdo a los tambores, de acuerdo a los cánticos, de acuerdo al momento, que lo que quisieran, que lo que querían antes de empezar la ceremonia. Si es una guarición, si es una salvación de una persona que está enfermo, lo que pasa, este espíritu que necesitaban de una vez. Antes de empezar la ceremonia hay una cosa que se llama veve. El veve es un trazos que se hacen en el piso, con unos dibujos que se hacen en el piso. De acuerdo a este dibujo que se hacen en el piso, trae el espíritu que necesitan para este evento. Vale. Por lo que hemos visto nosotros, llega el espíritu con los tambores, con todo lo que esa energía que se mueve ahí, y de repente los espíritus poseen a las personas que están dentro de la ceremonia. Sí, por supuesto. Inclusive hay personas que hay personas que están en la ceremonia como observadores, como si vienen como chismosos. Sí. Inclusive hay personas de eso que el espíritu puede poseer a esta persona, porque esta persona está ahí por una misión especial. Entonces, por ende, cogen a esta persona para manifestar lo que quería el espíritu. Hay una cosa que es muy importante que te voy a decir. Sí. El vudú no tiene nada que ver con la santería. Son dos cosas diferentes. La santería es algo que mezcla con la sorcería. Yo creo que la sorcellería que viene normalmente de Europa del Este, de Francia también, es otra cosa. El vudú no tiene nada malo. Vale, luego analizaremos un poco eso de la imagen que nos ha dado el cine. Sí. Esa persona que de repente estaba de chismoso, como tú dices, o de chismosa, sí, le entra el espíritu sin que ella lo sepa, sin que ella... Ella no estaba para esto, ella no lo sepa. Después de que se fue el espíritu, ella normalmente se avergonza, porque no esperaba esto. No sé si me hago entender. Como no esperaba esto, se avergonza después porque vino a chismosear, pero no vino a como que le viene un espíritu encima. ¿Me entiendes? Sí. Estamos escuchando un sonido por ahí. ¿Están llegando los espíritus ahí en donde estás tú? Por supuesto, en España. Por ejemplo, hay cosas que necesito hacer. Por ejemplo, hay cosas que necesito hacer. Yo veo a mi abuela, que nunca conoció a España. Yo veo a mi abuela estando en España. Espera. En sueños, sí. Mi abuela viene a decirme tal cosa, tal otra, tal cosa. Pero estando en España, yo veo a mi abuela en una calle o abajo de un puente en España. Ella no conoce España en su vida. ¿Tu abuela está fallecida o está viva todavía? Sí, ya está fallecida. Y aparece de repente. Aparece de repente, sobre todo cuando las cosas no van bien. ¿Me entiendes? Sí. Cuando las cosas no van bien, por X o Y motivo tiene alguna dificultad, y aparece mi abuela. Por ejemplo, le voy a comentar una anécdota. Sí. ¿Se puede?
Sí, claro, lo que quieras. Yo cuando llego en España, yo estaba haciendo mis papeles de migración porque por mi doctorado yo tenía derecho a una residencia de búsqueda de empleo. Sí. Yo apliqué una vez, 2 veces, me lo rechazaron. En una noche, yo veo que mi abuela me dice, mira, no te preocupes, todo va bien, pero no peleas con estas personas. Y mira, mañana tú vas, entrégale una carta. De acuerdo a la carta que te envían, entregarle otra carta. ¿Qué pasaba? Mi residencia era búsqueda de empleo. Ellos me contestaron que era que estaba buscando asilo político. ¿Me entiendes? Sí. Y con esta carta que ellos me mandaron, se equivocaron. La carta que mi abuela me dijo que había que enviar, yo envío esta carta y de una vez me mandan la residencia. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo. Esa abuela era la Mambo, la sacerdotisa, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de Haití vivía? ¿En la isla Tortuga o ya era...? En la isla Tortuga. Vale. Pero normalmente, de una vez yo le digo, la mayoría de personas que están en estas partes de Haití, que es el gran el noroeste, nordeste, toda esta gente, 99% de nosotros venimos de Benín. ¿De Benín? Que era Dahomey antes. Ah, vale. 99% de nosotros venimos de Benín. Eso nos dijeron cuando estábamos allí, que gran parte de la gente de Haití eran procedentes de Benín, que es un país, no sé si conoces, increíble. Yo voy, muy pronto. Vale, cuando vayas me avisas. Yo voy. Me avisas. Yo te aviso. Y hablamos. Yo voy. Dime una cosa. Cuando yo estaba en Haití, hablaban del Barón Samedi, hablaban de muertos. Barón Samedi. Sí, muertos... que trabajaban con muertos. ¿Eso es cierto? O que incluso, espera, déjame que te cuente, un día acompañamos a un ungamo, a un bocor, a un cementerio porque iba a sacar un muerto y decían que elegían el muerto más duro para poder hacer trabajos con él. ¿Esto es así o...? Pregunto. Sí, puede ser, es así. Porque lo que pasa en Haití, el vudú, lo que llamamos el vudú, hay una parte que se llama el guiné. El vudú guiné solamente hace el bien, la guerición, como si estás enfermo, lo que sea, necesitas suerte para boda, cosas así. Eso no es la parte de vudú. Pero a la otra parte que se llama el diablo, porque, ojo, cuando estamos hablando del diablo, es esta parte que está mezclado con la santería. Sí, se puede levantar un muerto, una persona que se ha muerto, y se lo vuelven en vida. He visto esta situación, lo he visto con mis propios ojos. Es muy duro cuando ocurre eso, nosotros también lo vimos y es tremendo lo que ahí ocurre, ¿eh? Yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Y son capaces de hacer daño a los demás? Sí, son capaces de hacer daño, sobre todo cuando la persona lo saca, cuando tú lo sacas del cementerio, del hueco o del cave, ¿cómo se llama eso? La cosa no me acuerdo cómo se llama, del cave. Sí. Cuando tú lo sacas del cave, de acuerdo a la persona que lo saca, la persona tiene que hacer algo antes de que llegue al mundo, al nuevo mundo, para que se queda embobado. O sea, que no sale con todos sus sentidos. Si sale con todos sus sentidos, ya representa un peligro hasta para la persona que lo está sacando del cave. Ya, ¿esto sería entonces un zombie? Exactamente, zombie, embobado. O sea, el zombie tiene que ser embobado. No puede salir con todos sus sentidos. Ya. Utilizan un polvo, el pudre, ¿no? La tetradotoxina. Cutpud. El cutpud, hay varios cutpud, sobre todo lo practican, sobre todo en la Tibonite. En la Tibonite, lo que es Gonaïve. Sí. Esa cuestión de cutpud se utilizaba sobre todo contra los blancos durante la guerra de independencia. Por supuesto, los africanos tenían su tradición desde África, pero esta región de Atibonite, del centro más o menos del país, es donde más encontramos esta práctica de cutpud. ¿Has visto alguna vez alguno?
Sí, yo lo he visto, el PUD yo lo he visto, pero lo que pasa es que o tú lo puedes ver, pero tú no puedes estar tocando, la persona que lo maneja sabe lo que está manejando. Uh-huh. Recuerdo un día que estábamos con una Mambo también, había alguien, queríamos saber lo que era ese polvo, había alguien a su lado que tenía un guante de plástico y empezó a sacar un polvo que supongo que sería ese, ¿no? Así es como... Sí, el PUD. Vale. Pero no se puede tocar. Usted no lo puede tocar. Ya. Si lo tocas, puedes convertirte en un zombie. Uno es un zombie, sí, se puede. Se puede convertirse en zombie enseguida. De acuerdo, porque hay diferentes tipos de PUD. Hay unos que te hacen enfermo en cuestiones de cuerpo con unos aspectos muy deplorables. Hay unos que te matan, que te convierten en zombie enseguida. Estamos con el doctor Luis Jean-Pierre Loriston hablando del vudú esta noche en el Espacio en Blanco. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y como digo, con el doctor Luis Jean-Pierre Loriston. Hablabas del diablo. ¿Se trabaja con el diablo? Cuando estuvimos allí nos contaban que Haití había sido la primera nación que se había independizado del mundo negro. Sí. Se había independizado del yugo de los blancos, de los esclavistas, sí, y que habían pactado con el diablo. ¿Es cierto esto de que Haití ha pactado con el diablo? ¿Pactó con el diablo? Mentira. Mira, le voy a comentar. Lo que pasa es que si usted está en donde esté, digamos, usted está en un hueco. Cualquier espíritu que te quiere salir del hueco, usted va a salir. Nadie va a quedar en el hueco. Por supuesto, el diablo para nosotros es Papá Ogú. Sí. Es el Papá Ogú. El Ogú es el diablo que hace guerra. El Ogú es ten cuidado, en la Iglesia Católica, muchos santos vodú tiene que ver con el catolicismo. Por ejemplo, el Ogú es el mismo que usted encuentra en Compostela. Lo mismo que usted encuentra en Compostela es el Ogú. El apóstol Santiago. Exactamente, es el Ogú para nosotros. Uh-huh. Que está en un caballo, que trabaja con hierro, que tal cosa que es de la guerra. Es el mismo Ogú. No hay diferencia. Por eso mismo, cuando la gente dice que Haití hizo un pacto con el diablo, por eso pasó el terremoto, entonces el terremoto que pasa en Japón tuvieron que hacer un pacto también con el diablo. Entonces esas son cosas, inclusive yo digo en algunas conferencias, si la religión vudú era la religión de Noruega, tendría otros aspectos, otra aceptación en el mundo. Ya, pero ¿por qué es un país tan dramático, con tanta pobreza? Muy buenas preguntas. Mira, el problema de la pobreza de Haití es que no mantenemos las promesas que hicimos con los espíritus desde la independencia. Desde la independencia, el padre de la nación, que se llama Jean-Jacques Dessalines, hizo una promesa a un santa que se llama Tizentán. Tizentán es cerca de mi casa, o sea, en el mismo departamento que está ubicado en Anzafolé. Anzafolé es un sitio en el noroeste. Dessalines hizo una promesa: si Sentan le ayuda a independizar el país, van a hacer tal cosa y tal cosa. Pero por supuesto, después de tomar la independencia, Dessalines se convierte en emperador. Muchos de ellos querían aparecerse aparecerse civilizado, como si fuera tratando de aceptar la Iglesia Católica y menospreciar el vudú que acaba de sacarlos de la esclavitud. Entonces, es el contrario. La promesa que se hizo no se cumplió con la promesa con los santos. Eso es una de las cosas. Estamos en esta situación hoy. Vale.
¿La promesa cuál fue? ¿Acabar con todos los blancos que había en la isla? No, la promesa no era acabar con todos los blancos, al contrario, la promesa era que Dessalines tenía que hacer algunos monumentos para el santo que se llama Chisentán. O sea, volver a visitarlo, volver a darle los agradecimientos en altura como un jefe de Estado, pero nunca lo hizo, sino mandó a otras personas en nombre de él a hacerlo, cuando para empezar la guerra ellos fueron personalmente, y eso es una falta de respeto, una de las cosas que puede llegar a explicar por qué estamos como estamos. Esa es la razón, cuando estamos hablando de la parte espiritual. Ya, esa es la razón por la que Haití es un país tan pobre, tan abandonado, con tantos desastres. Exactamente, pero no es que hicimos un pacto con el diablo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, que por un pacto con el diablo, ¿no? A mí es una promesa que se hizo, pero no cumplió con la promesa. Vale, a mí me contaban eso cuando estábamos allí. Damos un salto en el tiempo y de repente llega Papadoc y los Tontón Macut. Vaya gente tremenda, Papadoc y su estirpe, ¿no? Pero Papadoc no era tan malo como la gente lo describe. Por eso te estoy diciendo, muchas veces la gente describe a una persona, sobre todo en la noticia, para traer mucha sensacionalismo. Papadoc, durante el tiempo de Papadoc no hubo hambre en el país. Yo podía caminar. Lo que pasa, le va a decir una cosa, me está escuchando. Sí. En Haití, cuando tomamos la independencia, solamente tenemos un país, un territorio, pero nunca crearon el Estado. El Estado español, es el Estado español que me protege. El presidente Sánchez no me protege, no tiene por qué protegerme. ¿Me entiende? Es el Estado español que me protege mientras que estoy en el territorio español, con las instituciones que hay. ¿Me entiendes? Sí. Eso es el Estado. Haití no creó Estado, por eso toda la historia de la vida del país siempre hay un dictador que confunden entre el gobierno y el Estado. Eso es lo que pasó también en Haití. Papadoc tenía, no sé si era una policía, los Tontón Macut. Yo he hablado con gente que los tenían un terror tremendo. Era una gente despiadada y diría un taco aquí y dura y sanguinaria, ¿o no? No. Yo no defiendo Papadoc, yo no voy a defender, pero no es así. Lo que pasa es que el Tontón Macut era una milicia al servicio del gobierno. Tengo muchas personas de mi familia que eran Tontón Macut. Mi abuelo era Tontón Macut, pero no es por eso que estoy defendiendo a Tontón Macut. Lo que pasa era una milicia al servicio del gobierno. Lo mismo que hubo acá en España con Franco. ¿Me entiende? Lo que pasa es que era un gobierno, por supuesto, cada oposición, desde que tu opuesto se opone al gobierno, de una vez, como si fuera tu firma la carta de tu muerte. Eso sí. Ahora mismo en Haití la situación está complicada. Quiero volver de nuevo al vudú, no quiero hablar de política. Hay bandas que controlan los barrios, controlan Cité Soleil, controlan el resto de los barrios por ahí y no hay gobierno. Mira, lo mismo que le venga a decir en muchos noticieros. Lo que pasa, el problema de Haití no es hoy que empezó. El problema de los pandilleros, ellos no eran pandilleros. Ellos estaban o están al servicio del gobierno. Cualquier gobierno que llega al poder en Haití quiere permanecerse en el poder. La única manera que pueden permanecerse es crear bandas criminales. Eso pasó con Aristide, la Metimachette. Aristide tenía uno que se llama la Metimachette. Hoy hablamos de Vivre Ensemble, pero antes había los Piquet, le Cacó. O sea, todos estos gobiernos desde la historia anterior, los generales en la Fuerza Armada siempre tenían sus propias bandas criminales para adelantar su agenda política en toda la historia del país. Pero eso no es muy justificable, ¿no? ¿Cómo? Eso no es muy justificable, digo, no es muy justo, no es muy... No, justo no es. Pero yo estoy diciendo lo que es. Yeah. No es que sea, es la realidad. La realidad es esto. En toda la historia del país, si alguien te está diciendo que Haití es hoy que está violento, es el país muy violento, pero había violencia antes.
Ya. O sea, mira, le voy a comentar una cosa. Los pandilleros, las pandillas donde están, eran donde llegaban los cacos, los piques en 1860, en 1913, en 1934. Los barrios donde viven los muchachos de Vivansam era donde llegaban los anteriores bandas. Es una reproducción. Ya, ya. Déjame que ponga un poco de música y volvemos Sí. con el vudú. Ok. Tú eres vuduista, ¿has tenido experiencias? Sí, yo soy budista y de hecho cuando yo fui a sacar mi pasaporte donde sea, aún cuando yo saco mi pasaporte haitiano, yo voy a la embajada de Haití, me preguntan cuál es mi religión, yo digo budista y la muchacha me miró, se asustó, porque ella no entendía cómo así yo soy doctor y yo soy budista, ella no entendía esta parte. Ya. ¿Y has tenido experiencias en el foro y en esas ceremonias que se realizan? Por supuesto, yo he tenido mis propias experiencias. Por ejemplo, si necesito algo, yo sé cómo pedirlo y siempre me va a llegar. Por ejemplo, yo necesitaba comprar una casa en Cataluña. Yo compro mi casa, yo pido a los espíritus de mi tierra para que yo cumpla la casa en tal fecha. 2 meses antes de la fecha ya tenía mi casa. ¿Qué me dices? Cuéntame, ¿cómo funciona? Yo te estoy diciendo. ¿Cómo funciona eso? Pero no va a funcionar por ti. No. Va a funcionar por la persona que cree y que lo tenga. Por ejemplo, yo me fui a mirar la casa. Yo estaba con mi esposa y fuimos a mirar la casa. Yo tenía que tener más o menos unos 102, 110 mil euros para dar ¿Los tenías? De entrada. ¿Los tenías? No lo tenía. Vale, sigue. No lo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa me dijo, pero usted es loco, ¿dónde va a sacar esa plata para dar en menos de 2 meses? Yo digo, no te preocupes, Mushepia está también en España. Mushepia no solamente está en mi habitación, está en España, pero el dinero me llega. ¿Y qué hiciste? El dinero yo tengo, por supuesto, no es que el dinero se cae del cielo. Yo tengo unos bienes en Colombia y yo hice lo que tengo que hacer y me llegan el dinero, pero no vendí nada. ¿No vendiste nada? No vendí nada, pero el dinero me llega. No vendí nada, pero el dinero me llega. ¿Magia? Y pagué, yo saqué mi casa. Digo, ¿magia o qué es eso? Por supuesto, es que no tiene que... La magia existe. Si tú crees en la habitación, lo que llamamos la Q, lo que llamamos el patio, de donde vienes y donde esté, siempre lleva el la Q contigo. Y como yo siempre llevo mi la Q conmigo donde voy, siempre las cosas andan bien por mí. Ya. Siempre. Vale, voy a volver de nuevo a más experiencias, pero imagínate, yo quiero hacer daño a nuestro compañero técnico que tengo aquí. Me cae mal, ¿puedo pedirle a los espíritus que le den leña? Eso es una de las cosas que pasan mucho en las empresas en Haití, Sí. En todo lado. Hay gente que hace daño al otro. Por ejemplo, si usted es subdirector y quiere tomar el puesto del director, sí. tú puedes hacer daño al director para sacarle de la empresa o matarlo. Eso se hace, sí. ¿Y funciona? ¿Funciona? Sí, eso es pan de cada día. No sé si seguir la entrevista contigo, ¿eh? ¿Cómo? Que no sé, ¿Cómo? no sé si seguir la entrevista contigo, digo. No puedes seguir, no te puede hacer daño. No tengo, afortunadamente, no tengo miedo por eso. No, eso es pan de cada día, eso pasa todos los días. Inclusive cuando te nombran en un puesto muy alto, en el gobierno o en una oficina, lo primero que hace la persona es ir donde un mambo o un banco o boco para colocar algo que le protege contra esas cosas, porque va a llegar. Vale. Seguro va a llegar. Hay sacrificios de animales, yo he visto muchos en Haití. Sí. Se ofrecen animales a los determinados o loas, a los determinados. Sí, loa, sí. Sí. Cada uno tiene un animal preferido. Diferente. Y preferido, digamos, ¿no? Preferido, sí. Cada uno tiene su animal preferido. Le haces la ofrenda, le pides lo que quieras y ese espíritu te lo concede. Y va a llegar. Y lo va a conceder. Vale. Es más, mira, le voy a comentar una cosa que pasa en el vudú, que es muy importante. Nunca un niño, cuando digo un niño,
Nunca un hijo debe pedir al boko o al mambo que sea trabajador como su padre, porque él está firmando la carta de muerte de su padre. ¿Sí? La única manera que él puede ser trabajador como su padre, puede tener cosas como su padre, es que su padre tiene que desaparecer. Morir. Morir. Tiene que morir. O sea, muchas personas le pasan de manera inocente. Yo conozco muchas personas que mataron a sus padres sin saberlo. A través de ese mecanismo, a través de ese deseo, de esta solicitud al boko. Porque el boko no te va a decir, no te va a explicar lo que tú estás haciendo. Yeah. El boko no tiene por qué explicarte, porque el diablo, lo que se llama el espíritu que da estos favores en contra de humano, esos espíritus están presentes. Yeah. Si el boko hace algo que no debería hacer, su vida corre riesgo también. Ya. Hay sacrificios humanos. Nos decían que algunos haitianos que vivían en Miami iban a Puerto Príncipe y pidiendo cosas, quizás ser jefe, etcétera, etcétera, o que sus negocios funcionaran, y que incluso se hacían sacrificios de niños pequeños. Eso sí no lo creo. Le voy a decir por qué. Los sacrificios que se hacen normalmente son sacrificios animales. Anteriormente, si usted mira, todas las religiones antiguamente hacían sacrificios humanos, pero lo que es el vudú no se hace sacrificio humano. El único sacrificio humano que se hace es cuando matan a una persona y lo convierten en zombie. Si esto es un sacrificio humano, entonces eso es sacrificio humano. Pero no es toman un niño y como cortarle la cabeza. No, eso no. Vale. Eso no. El vudú no se hace esto. Vale, eso es mentira. Estamos casi terminando. Cuéntame alguna otra cosa que hayas conseguido a través del vudú. ¿Ya tenías la casa? ¿Qué otra cosa? Todo lo que necesitaba siempre me llegan. Todo lo que necesitaba siempre me llegan. Por ejemplo, yo puedo decir, digamos, yo me acuerdo un día, yo estaba en Puerto Príncipe, yo iba a subir un avión para ir a Cabo Haitiano, un roville que se llama Cap Haitien. Sí. Yo estaba a punto de subir el avión. Llega una amiga de mi mamá. Una señora me llega, ella me dijo, pero mi hijo, yo tengo el vuelo después, quédate conmigo porque soy solo acá, por lo menos charlamos. Como el billete en esta época, el billete valía para el segundo vuelo, para cualquier vuelo que tú tomas, ¿me entiendes? Entonces, como es nacional, entonces me quedo con ella. El avión sube y de una vez se vuelve una llama. Todo el mundo se muere en el avión. Hubo un accidente y murieron todos. Todo mundo. ¿Y tú te salvaste? Y esa señora me salvé porque esa señora vino. Y esa señora cuando vino me di cuenta después. Me di cuenta porque mi abuela vivía aún. Me di cuenta que la señora tenía el espíritu que se llama Esjili. Cuando ella llega al aeropuerto. Ella llega con el espíritu en su cabeza. Porque hay espíritu que no manifiesta bailando. Hay espíritu que manifiesta muy, muy tranquilamente. Por ejemplo, mi abuela, cuando tiene el espíritu que se llama Mushepia, solamente nosotros saben que ella tiene el espíritu porque ella se pone de mal genio, cualquier cosa le grita. Cualquier cosa tú le dices, ella se pone de mal genio. Normalmente mi abuela no es una persona de mal genio, es una persona muy amable. De una vez que tú ves que cualquier cosa que tú le dices se le molesta, tiene el espíritu con ella. ¿Y ese espíritu os puede ayudar a vosotros a pesar de tener mal genio? No, es con mi abuela. El espíritu no manifiesta en todas las personas de igual modo. Ya. Por eso mismo tú no puedes pedir que sea como esta persona, porque al pedir ser trabajador como su padre, como su tal cosa, tal otra, su padre tiene que ir. Porque dos personas no pueden ser idénticos en el vudú. ¿Qué da tanto miedo con el vudú? Quizá el cine... Mira, los mismos haitianos, el cine, no creo que el cine no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te iba a decir? Porque yo tengo mi doctorado, yo investigué mucho sobre el vudú. Me gustaría que tú leas mi tesis doctoral. ¿Sabes por qué te digo el cine no tiene nada que ver? Porque Dantes Belgade, todos los filósofos, los antropólogos haitianos anteriormente, aunque defendía el vudú, más o menos
en algunas declaraciones que hace quedar mal el vudú. Por ejemplo, Dantes Belgad en 1860, por ahí, en los 80, declaró que el vudú está muy bien en el pueblo, que el pueblo tiene derecho a practicar el vudú, pero el vudú termina desapareciendo cuando llega la electricidad en el pueblo. ¿Qué significa eso? El vudú no es compatible con el desarrollo. Ya. Sin embargo, un filósofo haitiano. Ya. Sin embargo, el vudú es una filosofía o es algo espiritual, ¿no? Una religión espiritual. Sí, yo investigué mucho sobre el vudú. Investigué mi tesis doctoral. Si tú miras bien, yo descrito muchos espíritus del vudú está en mi tesis doctoral. Vale. Como me la voy a leer dentro de poquito, voy a volver a hablar contigo después, ¿te parece? No hay problema. Y tú vas a entender por qué Haití es pobre hoy. No, te iba a preguntar. Leyendo mi tesis te va a entender por qué el país es pobre. Era la última pregunta que te quería hacer. ¿Por qué Haití es pobre? Permíteme que te adelante la pregunta. Sí. Haití es pobre porque nunca hubo una política de Estado porque hay una cosa que es muy importante que muchos no te van a decir. Cuando el país se independizó de Francia, escucha lo que te va a decir. Muchos los africanos, o sea, no había haitianos, porque los haitianos se convierten haitianos después de la independencia. Muchos querían devolverse en África. Ellos no querían quedarse en Haití. Significa, no había una conexión con la tierra en un principio. Estaban obligados, por eso mismo, ellos rompieron todo lo que tenían los franceses porque querían revolverse en África. Y no estaban conectados con esa tierra donde vivían ahora. No estaban conectados, sobre todo los de Puerto Príncipe. Por eso no te has dado cuenta, la mayoría de problemas que tiene el país están en este sitio, en Puerto Príncipe. Sí. ¿No te das cuenta que los pandillas, mucha gente piensa que los pandillas se están agrupando en Puerto Príncipe porque está el poder? Mentira. No es el poder, porque es cultural. Las cosas malas siempre pasan en Puerto Príncipe, en el país, porque esta gente nunca quiere en el país. Por ejemplo, ¿quién mató a Dessalines? Ellos. Lo dejamos ahí, si te parece. Ok. El doctor Luis Jean-Pierre Lauriston estuvo con nosotros hablando de vudú. Espero que hayas disfrutado. ¿Hay forma de conectar contigo? ¿Tienes redes sociales? Solamente coloca mi nombre en Google y encuentra todas mis publicaciones. Luis Jean-Pierre Lauriston. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas disfrutado con nosotros también tú. Sí, yo también, sí, bastante. Y dentro de poquito volvemos a estar de nuevo juntos. Gracias. Y si quieres ir a Benín, hacemos un viaje juntos. Yo a Haití ya no me animo. Por supuesto. A Haití no me animo tanto a ir, pero a Benín sí volvemos si quieres. No, Haití no. Yo no puedo, yo no debo ir en Haití por una sencilla razón. Mi papá era un oficial en el gobierno, en algún gobierno pasado, ¿me entiende? Ya. Entonces no debo. No es que no puedo, pero no debo. Yo tampoco debo, ¿vale? Vamos ahí. Sí. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta gracias. Pronto. Adiós. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Radio Nacional de España. La radio por delante. Hacemos un viaje desde el corazón del planeta al corazón de la humanidad. Recorrimos Estamos a tiempo. Porque no era un delito querer a alguien. Te condenaban a internamientos en trabajos. Las abogadas y compañía. Tenemos podcast muy comprometidos. ¿Tú sabes que se llama una lesbiana una segunda cita? Por acá que lo sé. La maleta. Ponte un podcast. En RNE Audio. Surrealismo mágico. El podcast. Te queda muy bien. Lo sé. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio.
semana pasada dábamos los primeros datos de lo que nos iba a contar nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Un placer, como siempre. ¿Ya te has terminado el sobao? Me he terminado el sobao, muy rico, por cierto. Por la noche hay que tomar cosas que sean potentes para tener fuerza y sobre todo para recibir a estos seres que nos has preparado para hoy. Creo que la experiencia tiene que ver con alguien llamado Luis Navas. Sí, así es. Es una persona que tiene una experiencia, ahora la vamos a descubrir y vamos a, sobre todo, a conocer los detalles escalofriantes que él pudo vivir, y una experiencia que le llevó a la investigación de todos estos asuntos y que nos va a revelar hoy una igualmente inquietante sorpresa. Ya verás, Miguel. Tiene que ver con visitantes de dormitorio. ¿Cuándo le sucede esta experiencia extraña y quién es Luis Navas? Pues Luis Navas es una persona pues normal y corriente, no se dedicaba ni mucho menos a este tipo de cuestiones, tampoco es que le interesaran demasiado, y es cierto que bueno, pues le producía cierta curiosidad, pero no iba más allá de esa, vamos a decir, de esa línea, ¿no?, de investigación, si es que se puede denominar de esta manera. El caso es que a finales de los años 90 él tiene una experiencia que le paraliza absolutamente. Y es curioso porque no le sucede durante la noche, sino que le sucede durante el día, esta vez, ¿no? Vamos a escucharle y vamos a ir adentrándonos en lo que Luis Navas vivió aquel día. Esto ocurre, como te estaba comentando, esto ocurre en el año 98 y esto ocurre en mi habitación y fue por la mañana. No fue por la noche, no era un ambiente tétrico y no, para nada. Fue por la mañana. Más o menos como que me desperté, eran más o menos las 10 de la mañana. Lo recuerdo porque me desperté, miré el despertador, vi la hora y dije, hostias, es tarde, tal. Me fui a levantar y en ese momento en el que yo quiero incorporarme, no puedo. Quedo completamente paralizado. Y fue una sensación muy extraña porque no podía mover mi cuerpo, pero sí podía mover los ojos. ¿Qué es lo que piensa mientras estaba paralizado? Pues imagínate, lo primero, miedo, un pánico aterrador. Piensa que le ha podido pasar algo físico, algo que tuviera que ver con alguna especie de parálisis, incluso llega a pensar que quizá alguna enfermedad que no permitiera que no se moviera ni siquiera un solo músculo, tan solo lo que hemos escuchado, los ojos. Bueno, pues es precisamente cuando él está mirando por la habitación, que es lo único que puede hacer, es cuando le sucede lo que ahora mismo nos va a contar. Y entonces cuando ocurre el fenómeno, yo no sabría decir cuánto tiempo pasa realmente, es como si el tiempo se suspendiera. En la puerta de mi habitación, en la esquina, veo una figura negra que es translúcida. Es negra, pero es translúcida, se puede ver por detrás de ella, como si estuviera hecha de humo. Está en la puerta y de repente es como si se partiera en dos personajes más pequeños. Y sé que son pequeños porque uno se pone a la altura de mis pies, pero el otro se pone a la altura de mi cabeza. Qué miedo tiene que dar el sentir o el ver ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Cómo eran? Sin duda. ¿O cómo se fijan en esas figuras? Sí, bueno, le da tiempo a fijarse. Tal como hemos escuchado, son dos figuras pequeñas, no tienen rostro, pero sí sabe, sobre todo la que se posiciona a su lado, sabe que le está mirando, lo cual siempre coincide con otro tipo de testigos de este tipo de experiencias, ¿no?, que no ven un rostro definido, pero sí tienen la tremenda sensación que ese rostro está con unos ojos invisibles clavados en ellos. Pues él tiene esta sensación. Y además de esta descripción, él, llega a tener una interacción física de lo más inquietante que él mismo, Luis Navas, nos cuenta. Y el que está a la altura de mi cabeza, como yo estoy tumbado en la cama, no es muy alto, que mida 1 metro, incluso menos de 1 metro. No hablan, no me dicen nada, y el que está en mis piernas, junta mis piernas de tal modo que mis piernas, que estaban abiertas en posición de V, se cierran. Y el que está a la altura de mi cabeza hace como si se agachara hacia mi cabeza o hacia mi pecho. Supongo que para morirse de miedo, ¿no?, cuando hay esa interacción.
Sin duda, imagínate el terror, ¿no? Intentar moverse, no lo consigue, decide en ese momento de inquietud absoluta, donde además, siendo, insisto, de día, por lo cual no había posibilidad de confundirse con las sombras o las luces que pudieran entrar a través de la ventana por una farola o algo que estuviera encendido, producto de la noche, sino todo lo contrario, él veía eso en pleno día. Así que solo le queda hacer una cosa para evitar que aquello siga en su habitación. Escuchamos. Vale, en este punto de horror, de miedo, que estoy muerto de miedo, no se me ocurre otra cosa que, entre comillas, rezar. Y digo entre comillas porque yo no he hecho la comunión, no sé rezar, no soy católico, pero le pido ayuda a Dios, por decir de alguna manera, porque no sé qué hacer, y pido que por favor que eso que se vaya de mi habitación, por favor. Y cuando lo hago, desaparecen, vuelvo otra vez a poder moverme y pego un grito aguantado. Es como si yo constantemente hubiese querido gritar, pero no podía, y al desaparecer eso, el grito sale y grito. Supongo que le cambió la vida a partir de esa experiencia, ¿eh? Sí, le cambió la vida y le llegó a traumatizar. Hablamos del año 1998. Fíjate, todo esto le acompaña de una manera tremenda hasta prácticamente una década después. Hablamos del año 2008, que es cuando él se entera que hay personas que le pasan este tipo de fenómenos. Y aquí viene una segunda parte, porque él empieza a investigar. A partir de que se entera precisamente que no es el único, y empieza a buscar a alguien que le pueda contar una historia similar. Y atención, porque aquí es cuando se topa con un militar que le cuenta, insisto, una historia tremenda que va más allá de esas experiencias de dormitorio. Fíjate, hablamos de la experiencia de varios militares. Ellos estaban destinados al CIR-1, que es una base situada en San Pedro, en Colmenar Viejo, en Madrid. Hablamos, uno de los protagonistas es un soldado llamado Alejandro Martínez. Él en ese momento, hablamos de un día en concreto, a las 3 de la madrugada, está destinado a hacer, una guardia junto con varios soldados. Entonces, en el lugar donde está, recibe una llamada. Es la de un soldado que está haciendo guardia en otro puesto alejado, y ese compañero, que está tremendamente nervioso, les pide que se acerquen, que crucen el campo, que es el campo de la Jura, que atraviesa toda la zona, y que vayan de forma inmediata. Lo que se encuentran es tremendo. Si te parece, el propio Luis Navas, que habló con este militar, lo cuenta. Inmediatamente se desplazan hasta la zona, hasta el campo de la Jura, en uno de los vehículos motorizados de los que dispone la Guardia de Retén, donde van el conductor y 2 soldados hasta la zona. Pues es al llegar a la garita que se encuentran tirado en una esquina, acurrucado y abrazado al cedme, el vigía. Está pálido, está aterrorizado, con la mirada perdida en el infinito, señalando con un dedo a la nada, hacia el campo, hacia la noche. Y sus palabras textuales al ver a sus compañeros son: la muerte está en el campo de la Jura. Dice la muerte. Wow, ¿qué hicieron los compañeros o los soldados en esta situación? Pues aquel compañero, que estaba totalmente aterrorizado, señala un punto de ese campo. Los soldados, como Alejandro Martínez, enfocan con sus linternas y ahí ven, se topan con un auténtico espanto, Miguel. El campo, que era como un campo de fútbol de grande, pues había una figura negra, gigante, descomunal, vestida como con una capucha y una capa, pero tampoco sin formas definidas, y con los brazos abiertos en forma de cruz. Y la capa caía, no era brumoso, sino que era negro, completamente. Le dan el alto, aquello no responde, y disparan. Disparan, abren fuego, y desaparece la imagen, sin más. Desaparece, como el que apaga un canal de la televisión. Desaparece la imagen. No saben qué ha ocurrido, vuelven otra vez a la garita, se llevan al compañero, y al día siguiente, como han abierto fuego, tienen que dar parte de por qué han abierto fuego y contra qué. Pues su superior le dice que no hagan ningún parte. Oh, vaya experiencia. Y lo malo es que no se pueden sacar
conclusiones, no se puede definir qué es lo que es, ¿no? Claro, esa es la lástima. Él dice, fíjate, él me comentaba, bajo su experiencia y bajo lo que le comentó este militar, que él está convencido que esto deja una huella, una marca a quien lo vive, y que el fenómeno parece que se alimenta de una única cosa, que es la que produce al testigo. Miedo. Y eso es, efectivamente, eso es el miedo. Se alimentan de miedo. Eso es lo que él está absolutamente convencido, incluso es bastante reticente a hablar de estas cosas porque él mismo dice que el hecho de recordarlo tiene la impresión que hace que el fenómeno se siga alimentando, porque ese miedo que produce el recuerdo hace que esas figuras, esas sombras, pues sigan y estén ahí para alimentarse de ese terror. Juan, que nunca nos visiten esos lo que sea, ni entren nunca en nuestra vida. Pero si hay mucha gente que ha vivido ese tipo de experiencia, lo sabemos, y quizá no lo haya contado porque crea que es una locura, pueden hacerlo contigo, ¿verdad? O experiencias de este tipo o de cualquier otro, ¿verdad? Así es, sin duda, pueden hacerlo a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, me pueden enviar un mensaje, o a través del email dedicado al programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Como siempre, un placer. Nos vemos prontito. Sí, señor. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Llega a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hora de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. A partir de ahora nos ponemos a preparar las próximas citas y os necesitamos. La próxima será el viernes, por si queréis venir, viernes 17 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Casino de Solvay, en Barreda, Cantabria, con invitados de lujo y más actividades. La entrada es libre y os queremos con nosotros para disfrutar juntos de los misterios. Habrá música, magia, y nos daremos una vuelta, un viaje por Marte. Y si no podéis venir, lo podéis escuchar aquí en nuestra sintonía, en el horario habitual de 1 a 3, de 12 a 2, en las Islas Canarias, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Gracias por la compañía, feliz semana, os esperamos, el misterio continúa aquí en Radio Nacional, y ahora hasta las 3, un poquito de la mejor música que tenemos, y os dejamos con las noticias y nuestros compañeros. Nos vemos la próxima semana.